Bueno, hemos estado transitando desde el inicio con diferentes visiones de un mismo problema. Arrancamos con el sociólogo, luego fuimos por algo supervivencial con el conversatorio, con los futbolistas, después pasamos a la visión médica, pero todas tienen una característica común que es la transversalidad. El doctor, aparte de ser doctor, es entrenador. El sociólogo, aparte de ser sociólogo, profesor de educación física, trabaja en el interior, trabaja en ACJ. Y bueno, aportamos desde distintos lugares visiones distintas que nos ayudan a reformular, a comprender y a razonar las problemáticas de otra manera. Nos van enriqueciendo y bueno, en la mesa que viene ahora o la disertante que viene ahora nos va a aportar una visión desde la psicología social. En las licencias que nosotros tenemos, CB como les decía, tenemos una triple mirada desde lo psicológico. Abordamos cuestiones desde la psicología clínica, desde la psicología deportiva y también desde la psicología social. Clara va a ser la que nos va a dar esa visión ahora y voy a leer algo muy breve, Clara, que tú no estabas, pero es un poco un resumen, una sistematización de cosas que yo he sacado en conversaciones en las clases o con los docentes. El nombre es Tras telones en el juego, las escenas interiores y externas del jugar. Muchas cosas de las que voy a decir ahora las sacaron los jugadores, ¿no? Sin que dijéramos nada, no había mucha cosa preparada. En la superficie vemos pases, movimientos, transiciones, pero bajo esa superficie, en los trastelones del juego, existe una vida psíquica y grupal que determina buena parte de lo que sucede en la cancha. La psicología social nos permite mirar esas escenas invisibles. Hoy, más que nunca, dominados por la urgencia del rendimiento, olvidamos que un equipo no es solo una estructura táctica, es un sistema emocional, cultural y relacional. El espectáculo quiere respuestas rápidas, la formación requiere comprender lo profundo. La tensión entre lo que se ve, el juego, y lo que actúa por debajo, los vínculos, los miedos, la pertenencia, los silencios, es clave, porque en algunas ocasiones el error técnico que criticamos en el presente es síntoma de una escena subterránea que ignoramos. Humanizar el fútbol desde esta mirada es esencial, porque lo que se juega bajo el juego es lo que sostiene o derrumba el rendimiento. Clara, tú te presentás. Bueno, en primera instancia, muchas gracias por estar acá, por estar todavía acá un sábado. Gracias, Alejandro, por invitarme. Y bueno, espero que estos temas que vamos a transitar les suenen, les hagan eco y de algún modo les ayuden a caminar hacia el lugar que ustedes decidan caminar. Yo me llamo Clara Villalba, soy ingeniera agrónoma, soy docente, soy psicóloga social y trabajo en INIA, en producción familiar. No sé si todos saben lo que es el INIA, pero Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Agradezco mucho a las compañeras de Ñandutí, Cetis Dimitriadis y Pilar Lojo, que me están acompañando. Formamos con ellas el grupo Ñandutí. Y también a Lucía, que forma parte de nuestra asociación de profesionales de la psicología social. Obviamente acá no vengo como agrónoma, aunque en el bagaje de lo que es una está todo. Como decía Alejandro, la intención de cuando Alejandro me invita a participar de este seminario y me dice que el título del seminario va a ser El juego no es un juego, dije, wow, ¿por dónde agarramos este asunto que tiene que ver con que, bueno, los jugadores juegan para tener un rendimiento, para tener éxitos, para ganar en definitiva? ¿Por dónde viene el no es un juego? Entonces, empecé a transitar, hace ya un rato que vengo pensando en esto, empezar a transitar todo lo que no es un juego, pero qué es lo que está en juego en el juego. Entonces, una de las cosas que fui como transitando en ese viaje, que es un viaje un poco, el viaje que yo hice en estos meses de preparación,
es el viaje que un poco les propongo a ustedes. ¿Cómo andás? Bien. Les propongo a ustedes este mismo viaje para ir pensando cosas juntos. Ir pensando qué cosas nos remite la palabra resultados, qué cosas nos remite la palabra gol, la palabra atajar, la palabra competir pero para ganar, no competir per se, la palabra éxito. Seguramente a ustedes les vino una lluvia de otras palabras en cada una de esas palabras. Asociaron inclusive quizás imágenes y más aún escenas de sus vidas cotidianas que tienen que ver con estas palabras. Capaz que son escenas que tienen que ver con los juegos que ustedes llevan adelante o con actividades que no tienen que ver con el juego, que pueden ser inclusive actividades o escenas de sus vidas cotidianas en el hogar, en la familia, en el trabajo, en fin, en diversos lugares donde pueden estar jugándose los imaginarios que despierta cada una de estas palabras. Entonces, en este viaje, un poco pensar que hoy en día estamos en esta cultura de la aceleración. Esto no estoy diciendo nada nuevo, pero sí me parece importante ponerlo en el marco, decir, bueno, vamos a hablar de estas cosas, del éxito, del fracaso, del gol, del atajar, ¿no? Del equipo, de competir pero para ganar, en un marco. ¿Y cuál es ese marco? Es la cultura de la aceleración, la cultura de una velocidad extrema que cada vez redobla más la apuesta a acelerarse, a autoacelerarse. Y en esa cultura y en ese ambiente estamos nosotros y está nuestro juego como personas, nuestro juego como equipo, nuestro juego como familia. Entre la situación de que algo no me sale, de que algo no lo logro y de que algo sí lo logré, que me salió, hay un tiempo, un espacio que cada vez es más reducido por esta cultura de la aceleración y es un tiempo y un espacio que en general no es valorado porque justamente esa cultura nos lleva a ir al éxito. Entonces, este tiempo y este espacio entre el no me sale y me sale se va reduciendo cada vez más. Y como no me sale, entro en la cultura de la simulación. ¿Está? Esto tampoco es nada nuevo, pero en este marco de la aceleración y la velocidad, simulo, un gol no lo puedo simular, una tajada no la puedo simular, pero sí puedo simular que igual estoy contento con esos resultados. Puedo generar un discurso de superioridad. Yo me voy a detener un poquito en este paisaje que me ofrece este viaje que estoy proponiendo, de este espacio-tiempo entre que algo no me sale y sí me sale. Ese espacio y ese tiempo que antes era lo que estábamos en familia, estábamos en diversos grupos del barrio, de la catequesis en la parroquia, del fútbol en el baby fútbol, en fin, formaban parte de nuestra vida cotidiana diversos grupos que hacían a nuestra educación, que no solo, digamos, la tenía la escuela, aunque tenía un lugar prioritario, ni la familia solamente, en todos esos lugares donde nosotros transitábamos, estaba ese tiempo y ese espacio donde las personas, todas, indagábamos, íbamos tratando de aprender cosas, ensayábamos una vez, 2 veces, 3 veces, la misma cosa, la misma cosa. Se entrenaba, digamos que si bien uno entrena para obtener un resultado, para determinado éxito, había un cierto valor bastante fuerte en ese entrenamiento, en la cotidianidad del entrenamiento y de ese trabajo cotidiano. Y eso iba forjando en la persona una forma de sentir y pensar, una forma de estar en el mundo, de encarar esa vida cotidiana. Ese tiempo y espacio que antes era más gordo, ahora es cada vez más flaco por esto que ya les venía diciendo.
En ese tiempo y espacio, como les dije, que son distintos grupos en los que las personas transitábamos, y algunos todavía transitamos, se jugaba lo propio, lo de uno, personal, y cosas con los demás, cosas con los otros. Ahí se juegan un montón de cosas, desde la identidad y quién soy, hasta mi escala de valores y para qué vivo, ¿tá? En el medio, un abanico enorme de cosas. Entonces, ese espacio y tiempo podía tener básicamente dos resultados. Uno que podía ser el fracaso y eso llevarme a la frustración, porque capaz que paso años indagando, años tratando de trabajar, años tratando de aprender y no lo logro, y capaz que no soy para eso, tengo que cambiar de actividad. Pero también en ese tiempo se generaba el aprendizaje, ¿tá? Y la tolerancia a esa frustración, el ir manejando esa frustración. Entonces, para empezar el viaje, una de las cosas que les voy a plantear es, dentro de lo que es lo propio, vale decir, de la piel para adentro, una de las cosas que se juegan en nosotros, en cualquier actividad, pero en ejercicio físico bastante, diría, es todo el sistema hormonal, todo el sistema de hormonas y de neurotransmisores. Ahí, la primera que vamos a presentar, no las voy a presentar a todas, voy a presentar algunas que elegí para esto especialmente. La primera que quería presentarles es la serotonina. Seguramente, o sea, no estoy diciendo nada nuevo tampoco, es solo traerlas a colación y engarzarlas en este viaje, engarzar estas palabras en este viaje. Entonces, ¿qué sabemos de la serotonina? Cosas que pasan piel adentro. Estimula las sensaciones de bienestar, de satisfacción, de felicidad, va generando buenos estados de ánimo, digamos. Junto con la melatonina regula el sueño. También va regulando la digestión, todo lo que son los movimientos de la digestión, vieron que y de los músculos. Provoca sensación de saciedad. Vieron que se dice que los intestinos son el segundo cerebro, ¿tá? Y a su vez la coagulación y la cicatrización. O sea, es una hormona que te va dejando tranquilo, que te va dejando en estado de bienestar. Y va arreglando, digamos, todo lo que puede internamente, como la digestión, como la coagulación, como la cicatrización, como el sueño, para estar bien, dicho grosso modo. Otra hormona que quería traer a colación de este viaje, la dopamina. ¿Qué sabemos de la dopamina? Es el centro de la recompensa, está como definido así, ¿no? Científicamente. Entonces, cuando una actividad nos resulta placentera, hay liberación de dopamina. ¿Por qué? Porque el mandato, digamos, la señal que empieza a operar es, seguí haciendo esto, que por acá vamos bien, entre comillas, para poder reforzar esa conducta y motivar a continuar haciéndola. Y está implicada también en otras funciones como, obviamente, porque si seguimos haciendo esa actividad, hay alguien que tiene que regular también, que es la presión arterial, ¿no? Entonces, también está implicada en la presión arterial, en los intestinos, y tiene que ver con la memoria, el aprendizaje, el poder, la cognición, el poder aprender y la motivación para sostener esos procesos de aprendizaje. Y acá viene una de las hormonas, si se quiere, complicadas, que es el cortisol. El cortisol es sumamente interesante porque es la hormona del estrés. Es la que frente a un peligro que el sistema de sentidos nos brinda información de que estamos en un peligro, es la hormona que rápidamente libera azúcar para que la sangre la pueda utilizar, el músculo pueda utilizar ese azúcar y salir corriendo, disparar, ¿no? Es una reacción rápida. Y esta glucosa no solo va al músculo, sino también al cerebro, porque tenés que pensar cómo vas a escapar, ¿no? Es de reacción rápida, digamos.
Y también aumenta la disponibilidad de todas las sustancias que reparan los tejidos. ¿Por qué? Porque justamente es disparar, salir corriendo y además estar en la mejor forma posible para que ese escape sea efectivo finalmente, que no caigamos en las garras del enemigo, digamos. Finalmente, la otra que quería traer a colación es la oxitocina, que es la hormona del vínculo, del apego, es la que se libera en el parto, la que se libera en el amamantamiento, tiene que ver con todo lo que es el vínculo, generar confianza, tener empatía, esa empatía tanto emocional como cognitiva con los demás, y obviamente por todo eso que vengo diciendo influye en el comportamiento social. Influye en todo lo que es la interacción social y el reconocimiento mutuo entre las personas. Esta base, que es muy biológica, que es muy hormonal, que es, nosotros lo primero que somos cuerpo. Esta base, que es nuestro cuerpo, influye directamente en el resto de otras cosas que tenemos piel adentro. Entonces, si nos basamos en todo este recorrido de las hormonas y digo, cuando veo un enemigo me salta el cortisol y entonces me libera azúcar para que yo pueda disparar, y cuando siento empatía con otro libero oxitocina para poder hacer justamente, tener una representación mutua y podernos entender, podemos decir que lo propio del ser humano es vincularse. Lo propio del ser humano es el vínculo. La base es el cuerpo, lo físico, lo biológico, y lo propio del ser humano es vincularse. ¿Y qué sabemos de estos vínculos? Nosotros vamos viviendo, no es que todo esto no se razona, voy a liberar cortisol, entonces todo el cuento. No pasa racionalmente, simplemente ocurre. Bueno, con los vínculos pasa más o menos lo mismo, pero de todas maneras, como sabemos más cosas que antes, está bueno traerlas a colación para poderlas trabajar, para en algún momento hacer un parate y pensar estas cosas. ¿Qué sabemos de los vínculos? Las experiencias, las vivencias que vamos teniendo nos van llevando esas vivencias de escape, por ejemplo las del cortisol, donde está involucrado el cortisol, o las vivencias de empatía, de apego, de cognición, como las que está involucrada la oxitocina, nos llevan a diálogos internos, que son la base de nuestros propios sentimientos y la base de nuestras siguientes experiencias para seguir aprendiendo, porque todas esos sentimientos y esas vivencias y esas experiencias van forjando lo que se llama matrices de aprendizaje. Nosotros vamos generando ciertas estructuras mentales que nos permiten ser como un colador de las experiencias y decís, bueno, esto yo ya sé por mis experiencias anteriores, esa es mi matriz de aprendizaje, yo ya sé que esto es yerba y lo coloco en este recipiente. Yo ya sé que esto es tal cosa y lo coloco en determinado lugar, dentro de lo que es la estructura mental. Y esto que nos generan las vivencias, también nos generan diálogos internos con nosotros mismos que nos permiten ubicar esas experiencias, ponerles un rótulo, una etiqueta, y a su vez irlas categorizando o irlas clasificando en lo que se llaman vínculos malos, los tánatos, los que conducen, digamos, a sensaciones de muerte, depresión, tristeza, ¿no? Todas las cosas que disminuyen, y otros vínculos buenos, también entre comillas, que nos conducen hacia lo que es eros, la vida, la alegría. Pero estas vivencias y estas experiencias, inclusive estos diálogos internos, no se dan sin comunicación. La herramienta clave de todos estos procesos es la comunicación interna y externa. Esa comunicación siempre tiene lo que está acá en el segundo renglón, digamos,
siempre tiene un tercero o un ruido. Un tercero es cuando muchas veces me comunico con otro, estoy frente a otro o a otra, no me doy cuenta por qué, pero me hace acordar a alguien o hay algo en lo que la comunicación fluye o se obstaculiza, se entorpece, ¿no? Ahí funciona el tercero, ese es el tercero, ese que yo no puedo explicar, y también configura a partir de eso un tipo de ruido, porque yo no estoy escuchando lo que el otro me dice, ni lo que yo digo, hay una serie de ruidos que impiden que la comunicación sea fluida. Hasta acá vamos. No obstante esto, con el tema de todas las dificultades que tiene la comunicación, de todas las dificultades que puedo tener yo, no obstante eso, hay posibilidades de modificación mutua. Porque también, si bien hay dificultades, está ese tercero, está ese ruido, etcétera, también está toda esa empatía jugada en los vínculos. Entonces, hay posibilidades de modificación mutua y, por ende, hay posibilidades de aprendizaje. Y esa es la gran buena noticia. Siempre hay posibilidades de aprendizaje, con los cuadritos que veíamos antes, ¿no? Con los cuadritos donde el espacio y el tiempo para el aprendizaje se ensanchaba o se acortaba. En estos vínculos, todo esto a nosotros nos parece que se da natural, ¿está? Y de hecho, hay cosas que se dan naturalmente. Todo esto anterior tiene mucho que ver con lo inconsciente. Por tanto, yo no tengo demasiada chance de incidir en una cosa que es inconsciente. Lo anterior a esto, todo lo de las hormonas, y se da. Yo no lo regulo en el cuerpo a esto. Esto se da, es biología. Entonces, ¿dónde yo puedo intervenir? Si algo es inconsciente, lo otro tiene una base biológica, ¿cuál es el margen que tengo para intervenir? Acá, en los vínculos. ¿Por qué? Porque los vínculos son trabajo, gente. Son trabajo. Llevan una tensión que puede ser positiva, puede tener todo el eros cargado ahí, no tiene por qué ser negativa esa tensión. Ese trabajo no tiene por qué ser doloroso, puede ser un trabajo amoroso. De todas maneras, lleva trabajo y lleva tensión. Y esa tensión, entre otros espacios, pero para nombrar algunos, se da adentro mío, ¿tá? Yo conmigo misma, entre mi yo y mis grupos, mi grupo de pertenencia, en qué grupo juego yo, ¿no? Y el grupo de referencia en cuál me gustaría jugar, ¿no? Entonces, eso todo configura una correlación de fuerzas, que es ahí, en esa correlación de fuerzas, donde yo puedo decir, voy a incidir acá, voy a incidir en mejorarle la autoestima a este jugador, voy a incidir en este vínculo entre 2, 3 jugadores, voy a incidir en esta parte del equipo que yo veo que está media floja, o según lo que yo puedo diagnosticar, me parece que está floja. Y es ensayo y error, es a los aprendizajes, al tiempo que le dedico a aprender y a trabajar esos vínculos. Y en este trabajo del yo y los otros, siempre se abren universos desconocidos, como la dimensión desconocida, ¿no? Que un poco es, yo soy desconocido para mí mismo, yo me voy conociendo y no soy el mismo a los 18, a los 20, a los 30 o a los 40. Y a su vez, el otro también es un universo desconocido para mí. Yo no puedo no está bueno, etiquetar al otro, dejarlo etiquetado, cancelado ahí, clausurado, y entonces las posibilidades que le doy, el margen que le doy de cambio, de aprendizaje, es prácticamente nulo. Y bueno, y un día también me puede, en ese universo desconocido que se va moviendo, también me puede sorprender a mí, ¿no? Aún si lo tengo etiquetado al otro. En ese desconocimiento, digamos, hay, quizás lo conocen, pero Freud habla de 3 fuentes de malestar. Una fuente de malestar que es la naturaleza,
¿tá? Todo lo que, las dificultades, que si hay mucho sol, que si llueve, que si la cancha está embarrada, que si es eso. Estoy tratando de traer ejemplos futboleros, digamos, y no agronómicos, que son los que me quedan más cercanos. Una sequía, una inundación, todo eso son complicaciones que la naturaleza me pone. Tengo esa dificultad con la naturaleza porque no la domino del todo. Otro malestar es con mi propio cuerpo, que me gustaría ser más alto, más delgado, más gordo, más flaco, más musculoso, X. Y después, la relación con los otros, lo vincular, de lo que veníamos hablando. Todo este autoconocimiento del cual estamos, o sea, al cual los estoy invitando, este autoconocimiento de mirarme para adentro, mirarme a mí mismo y llevar un sencillo, pero algo de autorregistro de ¿qué me pasa cuando habla fulano? ¿Qué me pasa cuando Sultano hace un gol? ¿Qué me pasa cuando yo no atajo bien? ¿Qué me pasa cuando erro? ¿Qué me pasa cuando acierto? Ese autorregistro, todo esto no se da en soledad, se da con los otros que están jugando el mismo partido que yo. Se da en interacción con otras personas y un poco ese es el rol del juego, es descubrir a los demás y descubrirme a mí mismo. Por eso es que el juego no es tan juego, de lo que hablábamos al principio. Y es básico en ese proceso de socialización, que antes hablábamos de un proceso de socialización de los niños, de los adolescentes. Ese proceso de socialización es de toda la vida. Nosotros seguimos en ese proceso de socialización. Sobre todo en este momento donde estamos en esas culturas de simulación y de aceleración de la vida. Entonces, este es... Ya lo vimos, digamos, a este esquema. No voy a volver sobre cada círculo y sobre las interacciones de cada círculo, pero sí agregué acá una palabra que es detalles. En esto saqué la frustración, saqué el fracaso, dejé solo aprendizaje, tolerancia, paciencia, paciencia conmigo, paciencia con el otro. La paciencia es tiempo. Y puse la palabra detalles. ¿Por qué? Porque son esos detalles son los que quiebran la simulación. Yo no puedo simular detalles. ¿Dónde es que yo aprendo? Es cuando estoy repitiendo 30 veces el mismo ejercicio, hay un detalle que una de esas 30 veces me salió diferente. Y es ese detalle el que me hace ser mejor, mejorar la práctica, y no empeorarla. Entonces, la clave está en los detalles. Pero si estamos en una cultura de simulación y de aceleración, cuando vos vas súper acelerado por la ruta, no ves los detalles. Tenés que enlentecer para poder ver esos detalles, que son los que hacen la diferencia. Entonces, la propuesta a partir de los detalles es poder pasar de esa cultura de la simulación a la cultura de la indagación, a ensanchar este espacio indagando y pasar de esta aceleración a la búsqueda de sentido. Porque acá no es que me quiera poner demasiado filosófica, no demasiado, pero me parece que vale la pena traer a colación que cuando hablamos de deporte, ha habido a lo largo de la historia además varios paradigmas de para qué el deporte, ¿no? El culto al físico, el culto a la salud, el culto a el escalamiento social, ¿no? El pasar de una clase social a otra clase social, lo que es prestigioso, lo que es exitoso. Entonces, todos esos paradigmas o todas esas formas de interpretar el juego están jugando, valga la redundancia, cuando nosotros ponemos esto en cuestión. Y me parece que poder encontrar un sentido a esto que estamos haciendo me parece vital. Porque, digámoslo, o sea, voy a decir una cosa que es obvia y que todo el mundo la dice y que lo dice el señor en el bar, el chofer en el ómnibus de Cutsa y yo lo voy a repetir acá. No todos van a ser Maradona, no todos van a ser Messi, no todos van a ser Suárez, no todos van a ser Cavani.
etcétera. Y así podemos seguir con X cantidad de nombres. Pero sí todos pueden llegar a tener una vida saludable, una vida digna, una vida que se compense con el deporte, con el juego, en otro trabajo asalariado, en otro trabajo rentado, ¿no? Y eso, y también participando de ese grupo donde tenemos prácticas saludables, donde hacemos un determinado ejercicio del juego, en esos lugares además generamos buenos vínculos, vínculos de vida. No me parece nada menor en esta sociedad que vengo relatando. Entonces, pasar de esta inmediatez, de esta imagen, del culto de la imagen, y dejar suspendida esa frustración para poderla trabajar desde la paciencia, desde esa tensión de los vínculos amorosa, o ese trabajo amoroso de los vínculos, poder hacer que ese yo interior de cada persona, de cada niño, de cada adolescente, pero de cada adulto también, pueda emerger, porque quizás toda esta inmediatez y toda esta imagen generan frustración, porque quizás este yo interior está en conflicto porque no puede salir, porque el que sale es siempre el personaje, el que sale es siempre ese personaje aplaudido, exitoso, ese personaje que se va comiendo a ese yo interior. Entonces, quizás ese yo interior está en conflicto por esas dificultades para emerger. Esto que pone en tensión lo que es la superficie, hoy hablábamos de la piel, les dije, este viaje empieza piel adentro, también lleva a determinadas profundidades que puedan hacer emerger el yo interior, el yo de nosotros. Y eso implica quedarse en ese medio tiempo que hablábamos de indagar, trabajar, entrenar, ser perseverante, tener un entrenamiento que sea vital, no un entrenamiento mecánico, no un entrenamiento para cumplir la X cantidad de abdominales o la X cantidad de dorsales y así, X cantidad de kilómetros corridos, etcétera, sino un entrenamiento que sea vital, que nos reporte alegría, que nos reporte felicidad y que nos reporte ese lugar en ese grupo que puede generar un nido, que puede generar un estar en el mundo de forma distinta. Y ese entrenamiento vital que ve los detalles, genere determinados aprendizajes que tienen una parte de trazos fuertes y otra parte de detalles de trazo más fino. Entonces, si volvemos al principio, ¿se acuerdan que les propuse un viaje? Voy a hacer una simple memoria de las distintas estaciones que fuimos recorriendo. La primera estación fue el cuerpo y sus hormonas, algunas, por supuesto. Los vínculos como trabajo, los detalles que van quebrando la simulación y nos llevan hacia el aprendizaje real, significativo. El viaje entre la superficie y la profundidad, el poder dejar emerger ese yo interior. Y finalmente, yo quería dejar algunas preguntas como flotando en el aire, porque toda esta dedicación que ustedes hacen al deporte y nosotros hacemos a otras tareas, pero que en definitiva llevan muchas horas de nuestra vida, es ¿para qué vivimos? Al final, pasando raya. No la primera noche, no la segunda noche, pero sí la 30ª noche. ¿Para qué vivo? ¿A qué le estoy dedicando mis horas? Y también tener presente, hoy yo les hablaba de la cultura, bueno, tener presente también en qué marco me hago esta pregunta. Porque yo me hago esta pregunta de ¿para qué vivo? Y lo digo realmente, yo me hago esta pregunta de ¿para qué vivo? En un marco que es mi cuerpo, mis matrices de aprendizaje. No soy lo que yo quisiera ser, soy más o menos lo que soy y tengo más o menos lo que tengo. Corporalmente, de matrices de aprendizaje tuve la historia que tuve, más o menos traté de acomodarla, pero tuve la historia que tuve. No, capaz que yo hubiese querido otra, bien o mal. Tengo la familia que tengo, tenemos los barros, los cacharros, las artesanías que tenemos.
Y después tengo mi barrio, mi pueblo, mi ciudad, mi país, en fin, ¿no? Todo esto configura el marco en el cual yo me hago la pregunta, ¿para qué vivo? Porque está bueno plantearse esa pregunta, podérsela responder, que nos lleva mucho tiempo responder esa pregunta, pero también generar unas expectativas que no sean desmedidas en función del marco. Si no me genero a mí mismo, a mí misma, expectativas de respuesta que en el marco en el que estoy y capaz que no las cumplo. Entonces, el marco en definitiva es lo que me da la libertad para poderme responder esa pregunta. Y también en este marco, quería traer a colación esta corriente filosófica que es el nihilismo, que un poco atenta, atenta, no es el mejor verbo, pero encontrarle un sentido a la vida se instala dentro de algunas corrientes filosóficas. Y poder encontrar ese sentido, ¿no?, nos lleva a, o por lo menos en este devenir de este viaje que les propuse, a mí me llevó a determinados lugares como por ejemplo disfrutar. Disfrutar es no dar fruto. A veces no achicar, bajar y no hacer nada, desacelerar, bajar la velocidad y aparentemente no estamos haciendo nada, estamos entrando en una contemplación activa, por ejemplo, nos permite conectar con otras cosas, ¿no? Nos permite conectar con formas vitales que pueden estar cerca nuestro, ¿no?, y nos permiten conectar con ese eros, con esas tensiones hacia la vida, en la inmanencia, en la trascendencia, y ahí en el responder esto del sentido, el propósito de la vida, el para qué vivo, el a qué le dedico horas, ahí se abre un abanico enorme y no es nunca, en general, nunca es una sola cosa, es una combinación de cosas. El tema es cuál es la proporción de cada cosa, ¿tá?, que me deje a mí contenta con esa proporción de cosas. Tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la sociedad, con actos sociales de mejora de la sociedad o que yo creo que están contribuyendo a mejorar la sociedad. Actos políticos que también yo considero, no político partidario, o sí, pero en el sentido de que yo considero que determinados actos como ciudadana mejoran esta sociedad en la que vivo. Obviamente el deporte, ahí no voy a decir nada porque me ganan ustedes en todos los ejemplos. Y después también en esta época donde todo está tan crispado y tan violento, no quiero dejar de mencionar la religión como también una forma de encontrarle sentido a la vida, pensando en que la religión no es eso sectario que nos separa del otro, sino que la palabra religión viene de la palabra religare, que es lo que me religa al otro. En definitiva, lo que hablábamos al principio de los vínculos. Por acá voy terminando. Quiero decirles sí, que quizás no es una charla clásica de lo que podían ver en un seminario de deporte, pero me parecía interesante traer esta perspectiva. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera decirle algo? Bueno, cuando empezamos con el armado de todo esto, sabíamos que íbamos a aportar desde distintos lugares, como les decía en el inicio, y que no siempre nos detenemos a verlo, ¿no? A veces pensamos en equilibrios que son estáticos, que no existen en la vida. Nos proponen determinadas teorías equilibrios más dinámicos, que es lo que la vida y el fútbol nos solicitan. Maturana, el chileno, habla de autopoiesis, Prigogine habla de estructuras disipativas, que es cómo podemos nosotros en un mundo caótico o en un sistema caótico poder mantener cierto equilibrio. Y que ese equilibrio no está relacionado con estamos en una línea que no me mueve nadie.
sino el poder estar adaptándome permanentemente. Y era necesaria una intervención desde la psicología social porque por definición el fútbol es un juego de equipo. Y que no siempre lo planteamos así, ¿no? Es decir, estamos muy con el rendimiento, con la validación del resultado y nos perdemos de, si el fútbol es un juego de equipo, debe haber cooperación, oposición, vínculos, comunicación. Bueno, ¿cómo podemos nosotros tratar de estimular o incidir de alguna manera? Y realmente no es un tema menor. Pasa que en el fútbol, y sobre todo el fútbol de alto rendimiento, cuando las exigencias son tratar de salir campeón, tratar de ser el mejor, tratar de renovar el contrato, buscar la mayor cantidad de dinero, importa poco el otro, importan poco los otros. Tenemos un montón de tareas buenísimas para hacer, súper estimulantes y provechosas desde lo social. Por eso quería plantearlo primero esto y ahora Gonzalo, que es el psicólogo de la Mutual, junto con Nico, que andaba por ahí, Nicolás Rossi, futbolista, nos van a dar otra óptica, otra visión y que está también relacionada con la salud mental. No entendida la salud como ausencia de enfermedad, por otro lado le estamos buscando la vuelta. ¿Alguna cosa más? ¿Algo que quieran preguntarle a Clara o que quieran conversar? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿No? Le damos un aplauso, 5 minutos. 5 minutitos nomás y arrancamos con Gonza y con Nico.